Bernie, le doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Estamos acá para analizar qué pasó con XRP el fin de semana y ver cómo está el futuro en el resto de la semana. Estamos el lunes en la tarde, ya está de noche y estamos viendo cómo se retorna o retrocede el precio de XRP y de Bitcoin después de 3 días de mucha volatilidad, de una sobreponderación de precios, y que vimos tocar a Bitcoin por encima de los 35.200 y XRP lo vimos operar los 73 centavos. Estamos viendo en este momento el Global Market Cap, que está en 1.33 trillones, ha subido 1.47% en las últimas 24 horas, con Bitcoin que alcanzó a tocar los 35.200, 35.250 si no estoy mal, y en este momento ha bajado a los 34.918, 34.915, vamos moviéndose ahí, y la última semana ha subido 1.9%. Esto no es tanto con respecto a otras monedas, como vemos Ethereum que subió 5.04% en la última semana. En las últimas 24 horas ha estado muy estable y realmente no vimos volatilidad ahí en las últimas 24 horas. XRP superó en valor de mercado a BNB, aunque acá viendo estos market cap lo veo que está por debajo. De pronto acá hay un problema en la página de cripto de CoinMarketCap. Vemos que el market cap de XRP está en 36.900 millones de dólares, con un valor de mercado de la moneda de 0.6889. Mientras tanto, BNB está en 251 dólares con un market cap de 38.123. Acá hay un desfase, no sé por qué falta que lo corrijan, pero han estado luchándose entre el cuarto y el quinto puesto las dos. El Fear and Greed Index está en 73 puntos, lo cual mantiene interés de todas las criptomonedas, de todos los inversionistas en invertir en este estilo de monedas, viendo a ver cómo viene el bull run para el para el 2024, para final de este año y principios del 2024. Encontré esta página que se la vi a algún otro youtuber, me gustó mucho, estoy empezando a analizarla, tiene un Fear and Greed de 62.9, algo de slightly bullish para la moneda en este momento, la vi mucho más arriba durante el día, fíjense que durante el día estuvo en 82, ha ido bajando un poquito y ha estado ahí en 63 puntos para ser slightly bullish la criptomoneda. Ha habido mucho ingreso de capital en esta moneda, en XRP ha entrado mucha gente a comprar y por eso esa disparada de precios. Seguramente le tocaron varios stop loss a los que venían en corto, y durante el día les quiero mostrar, a ver si lo vemos, acá lo tengo en esta gráfica, durante el día hubo un retroceso del precio en este punto. Este bajonazo de acá, esta vela roja que se ve acá a la derecha, es un ataque de venta masiva que fue superado y miren, llegó hasta los 65 centavos y ya está otra vez a los 69 centavos. Acuérdense que tocó los 73 centavos, lo superó por un tiempo corto y esperamos, yo personalmente yo espero que XRP llegue al $20, $30. No soy el único que lo estima ahí, he visto varios que lo analizan de esa manera. Greg es uno de los grandes analistas de las criptomonedas, lo ve así. ¿Y qué indicadores macroeconómicos están ayudando a mantener esto? El dato de empleo de la semana pasada, reportado por los Estados Unidos, donde el empleo estuvo débil, llevó a los tesoros a bajar a 4,64%. Venía de 4,85 y incluso tocó el 4,90 en algún momento, pero ha ido retrocediendo el 4,64. ¿Y por qué? Porque cuando el dato de desempleo muestra que la economía viene en descenso, le da argumentos a la gente para decir que la Fed no va a subir tasas y que más bien en el segundo semestre del 2024, entre junio y julio, se espera que empiece a bajarlas. Esa es la estadística, ha bajado la cantidad de personas o analistas que estimaban que la subieran. En el dato anterior estaba un 2.5% que había incrementado la posibilidad de subida de tasas en este trimestre, ahorita en noviembre, y ya se ha bajado casi el 100%, opina que no van a subir la tasa. Lo que sí se espera es que entre junio y julio, lo repito, se espera que bajen la tasa. Ese es el consenso de los analistas, eso es lo que se ve en todas las encuestas que se hacen en Estados Unidos.
Miremos qué va a pasar esta semana y por qué hay tanta euforia con respecto a XRP. Esta semana, el jueves, hay una reunión les voy a mostrar, se llama, acá se ve, vamos a ver el mensaje. Toda la comunidad de XRP está esperando que esta reunión del Banco Internacional de Settlements, Bank for International Settlements, tiene un evento que se llama DC FinTech Week, que va del 6 al 9 de noviembre. Y el 8 de noviembre vamos a ver en un foro sentado a Brad Garlinghouse, vamos a ver también a un señor que se llama Gary Gensler, no sé si ustedes saben quién es, y vamos a ver otros personajes que se ven acá. Hay algunos miembros de la Fed, hay otras personas reconocidas en el mercado, pero esa sentada de estos dos personajes va a mostrar y especula que hay un cambio grande en el proceso. ¿Qué se especula? Hay una cantidad de rumores. Primero que todo, hay un rumor que se va a llegar a un acuerdo y que posiblemente va a haber un acuerdo donde se logre que se acabe ya el juicio contra Ripple y por eso ese disparada de la moneda. Se estima también que los 770 millones de dólares que le está cobrando la SEC de multa a Brad Garlinghouse y a su equipo, a Ripple, no va a ser real. ¿Y por qué? Lo digo, porque salió este fin de semana un resultado de un juicio donde se desestimó la demanda porque no hubo afectados. Y en el caso de Ripple no hubo afectados cuando se vendieron las criptomonedas en retail y en inversionistas profesionales. No hubo ningún afectado porque se vendió a 30 centavos y la moneda está en 60 centavos. Entonces, eso es lo que están alegando. John Deaton, que es uno de los abogados más expertos de Ripple, pues que apoyan a Ripple, no son de Ripple directamente, dice esto, que no puede ser posible que la demanda llegue hasta ese nivel y que más bien estiman que va a haber una multa alrededor de los 20 millones de dólares. Por debajo de los 100 millones de dólares, el equipo de Ripple se siente ganador y triunfalista. Vamos a ver qué pasa. Esta reunión pasa el jueves y apenas acabe, Brad Garlinghouse viaja a Dubai al Swell de Ripple. El Swell de Ripple es una reunión que hay anual donde en Dubai se reúnen a hablar de todos los procesos, todos los desarrollos, todas las personas que están involucradas, todos los bancos que están involucrados con Ripple, con el desarrollo de Ripple, van a verse en esa reunión, en ese foro, gran foro en Dubai. Acá está la imagen, hay toda la información en la página, quiénes deberían atender, quiénes van a estar, todo lo que va a pasar alrededor. Miren estas fotos tan bonitas. Seguramente va a haber unas sesiones muy interesantes. Todo lo que ve las tendencias del mercado, la regulación, el compliance, la sostenibilidad y todos los desarrollos alrededor de la cripto. Adicional a eso, les recuerdo que Dubai autorizó que XRP fuera una herramienta para tradear en su jurisdicción. Eso le dio toda la claridad operacional a XRP y a Ripple en Dubai y en los países asiáticos, lo cual le da una fortaleza muy grande, porque acuérdense que Singapur ya lo había aprobado, está trabajando de la mano de Palau, está trabajando de la mano de Colombia, de Georgia, lo vimos en el video anterior. Hay una cantidad de desarrollos positivos en los CBDCs y con diferentes bancos como es Mastercard y también el Bank of America, con el cual están trabajando. Hay otros bancos que también lo están desarrollando. Hubo otro rumor del cual les hablé en el video anterior, que la Fed también van a utilizar XRP. Ese rumor llevaría a $10,000 a $17,500 entre esas dos cifras a XRP, pero es apenas un rumor y del cual no hay ningún sustento detrás. Tengan mucho cuidado con esos rumores porque al final no sabemos qué es y además esos valores son ilógicos, como ya lo he dicho varias veces. El global market cap de Ripple no puede ser posible que tenga un valor de la moneda de $10,000 porque sería infinitamente grande el market cap de la empresa. Nos vemos en la próxima. Espero que les guste esta información. Por favor denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y no olviden que esto debe ser solo inversión de riesgo. Capital de riesgo, no estoy acá para dar asesoría financiera ante todo. Nos vemos en la próxima. Chao.